Bienvenidos a la Biblia en un año. Continuaremos con la lectura de la palabra de Dios. Génesis capítulo 10. Después de la inundación que destruyó la tierra, Sem, Cam y Jafet tuvieron sus propios hijos. Esta es la lista de sus descendientes. Jafet tuvo 7 hijos: Gomer, Magot, Madai, Gabán, Tubal, Mesec, Tiras. Gomer tuvo 3 hijos: Askenaz, Rifat, Togamar. Gabán tuvo 4 hijos: Elisá, Tarsis, Kitim, Rodanim. Los hijos de Jafet dieron origen a los pueblos que habitaron a la orilla del mar, con sus familias, sus territorios y sus idiomas. Cam tuvo 4 hijos: Cus, Misraim, Fut, Canaán. Cus tuvo 6 hijos: Seba, Avilá, Sabta, Ramá, Sabteca, Nisrob. Nisrob llegó a ser muy poderoso en toda la tierra. Además, Dios le permitió llegar a ser un gran cazador. De ahí viene el dicho: eres tan buen cazador como Nisrob, a quien Dios le permitió ser un gran cazador. Las ciudades más importantes de su reino fueron Babel, Erec y Acab. Todas ellas estaban en Babilonia. De esta región salió Asur, que construyó las ciudades de Nínive, Rehoboth-ir, Kelá y Resén, que está entre Nínive y Kelá. Ramá tuvo 2 hijos: Seba, Dedán. Estos son los pueblos que descienden de Misraim: los Ludeos, los Anameos, los Lebabitas, los Naptuitas, los Patruseos, los Caluitas, los Captoritas. Los filisteos descienden de los Captoritas. Canaán tuvo 2 hijos: Sidón, Het. Estos son los pueblos que descienden de Canaán: Jebuseos, Amorreos, Gergeseos, Jebeos, Araseos, Sineos, Arbadeos, Semareos, Amateos. Más tarde los cananeos tomaron rumbos distintos, así que las fronteras de Canaán llegaron a extenderse desde Sidón hasta Gaza, en dirección de Gerar, y de allí hasta Lesa, en dirección de Sodoma, Gomorra, Admá y Seboim. Todos estos fueron los descendientes de Cam, cada uno en su territorio con sus familias y sus idiomas. Esta es la lista de los hijos de Sem, que era el hermano mayor de Jafet: Elam, Asur, Arfaxad, Lud, Aram. Aram tuvo 4 hijos: Uz, Ul, Ueter, Mas. Arfaxad tuvo un hijo: Selá. Selá tuvo un hijo: Eber. Eber tuvo 2 hijos: Pelec, Jotam. En los días cuando Pelec vivía, la gente se dividió y se formaron muchas tribus y pueblos. Jotam tuvo 13 hijos: Almodad, Selef, Hazar Mabet, Gerad, Hadoram, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avilá, Jobab. La región donde vivían se extendía desde Mesa hasta Sefar, en la región montañosa del este. Todos estos fueron los descendientes de Sem, cada uno con su pueblo, su territorio, sus familias y sus idiomas. Después de la inundación que destruyó la tierra, los descendientes de Noé habitaron toda la tierra y dieron origen a los distintos pueblos. En la lista anterior aparecen las familias y los pueblos que formaron. Capítulo 11. Cuando la gente se fue hacia el este, encontró un valle en la región de Babilonia y ahí se quedó a vivir. En aquel tiempo, todos hablaban el mismo idioma, así que se dijeron los unos a los otros: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Nos haremos famosos y no acabaremos dispersándonos por todo el mundo. Y empezaron a construir. En lugar de piedras usaron ladrillos que ellos mismos hicieron, y en lugar de mezcla usaron brea.
Pero cuando Dios bajó a ver lo que estaban construyendo, dijo: como son un solo pueblo y hablan un solo idioma, ya han comenzado a hacer esto, ahora nada les impedirá hacer lo que quieran. Es mejor que bajemos y confundamos su idioma para que no se puedan entender. Y después ese lugar Dios lo dispersó por toda la tierra y ellos dejaron de construir la ciudad. Allí Dios confundió su idioma para que no pudieran entenderse, por eso la ciudad se llama Babel. Esta es la lista de los descendientes de Sem. Sem tenía 100 años cuando nació su hijo Arfaxad. Esto fue 2 años después de la inundación que destruyó la tierra. También tuvo más hijos y más hijas. Después de que nació Arfaxad, Sem vivió 500 años más. Arfaxad tenía 35 años cuando nació su hijo Selá, y luego tuvo más hijos y más hijas. Después de que nació Selá, Arfaxad vivió 403 años más. Selá tenía 30 años cuando nació su hijo Eber, y luego tuvo más hijas y más hijos. Después de que nació Eber, Selá vivió 403 años más. Eber tenía 34 años cuando nació su hijo Peleg, y luego tuvo más hijos y más hijas. Después de que nació Peleg, Eber vivió 430 años más. Peleg tenía 30 años cuando nació su hijo Reú, y luego tuvo más hijos y más hijas. Después de que nació Reú, Peleg vivió 209 años más. Reú tenía 32 años cuando nació su hijo Serug, y luego tuvo más hijos y más hijas. Después que nació Serug, Reú vivió 207 años más. Serug tenía 30 años cuando nació su hijo Nahor, y luego tuvo más hijos y más hijas. Después de que nació Nahor, Serug vivió 200 años más. Nahor tenía 29 años cuando nació su hijo Terah, y luego tuvo más hijos y más hijas. Después de que nació Terah, Nahor vivió 119 años más. Terah tenía 70 años cuando nacieron sus hijos, Nahor y Aram. Esta es la lista de los descendientes de Terah. Terah fue padre de Abram, Nahor y Aram. Narán fue padre de Lot. Harán murió en Ur de los Caldeos, donde había nacido. Cuando murió, todavía vivía su padre. Abraham se casó con una mujer llamada Sarai, la cual no podía tener hijos. Nahor se casó con una mujer llamada Milca, que era hija de Harán. La otra hija de Harán se llamaba Isá. Nahor se casó con una mujer llamada Milca, que era hija de Harán. La otra hija de Harán se llamaba Isca. Terah salió de Ur de los Caldeos y se dirigió a la tierra de Canaán, pero al llegar, Harán se quedó a vivir allí, junto con su hijo Abraham y su nieto Lot y su nuera Sarai. Allí murió Terah a la edad de 205 años. Capítulo 12. Dios le dijo a Abraham: deja a tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar. Con tus descendientes formaré una gran nación, voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás de bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Gracias a ti, bendeciré a todas las naciones del mundo. Abraham obedeció a Dios y salió de Aram, y no se detuvo hasta llegar a la región de Canaán. Se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a los esclavos que había comprado en Harán y a todo lo que tenía. En ese entonces, Abraham tenía 75 años. En aquel tiempo, los cananeos todavía ocupaban la región de Canaán. Abraham recorrió toda esa región y llegó a Siquem, donde estaba el árbol de Moré. Allí Dios se le apareció y le dijo: toda esta región se la daré a tus descendientes. Como Dios se le apareció allí, Abraham le construyó un altar. Luego siguió su camino hacia la zona montañosa que está al este de Betel. Cuando llegó allí, armó su tienda de campamento. La ciudad de Ai
estaba al este, la ciudad de Betel al oeste. Allí también construyó un altar para adorar a Dios. Luego Abraham se fue de allí, avanzando poco a poco en dirección al desierto del sur. En aquel tiempo llegó a faltar comida en toda la región de Canaán. Era tan grave la falta de alimento que Abraham se fue a vivir a Egipto, porque allá sí había alimento. Cuando ya estaba cerca de Egipto, Abraham le dijo a Sarai: no hay duda de que eres muy hermosa. Cuando los egipcios te vean y sepan que eres mi esposa, a mí me matarán y a ti te dejarán con vida. Por eso, cuando te pregunten, diles que eres mi hermana, así me tratarán bien y mi vida no correrá peligro. Tan pronto como Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa. Entonces los asistentes del rey fueron a contarle lo hermosa que era. Enseguida el rey ordenó que Sarai fuera llevada a su palacio para quedar bien con Abraham. El rey le regaló ovejas, vacas, burros, burras, sirvientes, sirvientas y camellos. Todo esto no le agradó a Dios y por eso mandó graves enfermedades sobre el rey y su familia. De inmediato, el rey mandó a llamar a Abraham y le dijo: mira lo que me has hecho. ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Imagínate si la hubiera tomado por esposa. Anda, toma a tu mujer y lárgate de aquí. Enseguida el rey dio órdenes a sus soldados de que sacaran a Abraham de Egipto y ellos lo expulsaron junto con su esposa y todo lo que tenía. Continuamos con Nuevo Testamento, Mateo capítulo 4. Luego el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para que el diablo tratara de hacerlo caer en sus trampas. Después de ayunar en el desierto 40 días con sus noches, Jesús tuvo hambre. Entonces llegó el diablo para ponerle una trampa y le dijo: si en verdad eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le contestó: la Biblia dice, no solo de pan vive la gente, también necesita obedecer todo lo que Dios manda. Después el diablo llevó a Jesús a la ciudad de Jerusalén. Allí lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: si en verdad eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues la Biblia dice, Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden, ellos te sostendrán para que no te lastimes los pies contra ninguna piedra. Jesús le contestó: la Biblia también dice, nunca trates de hacer caer a tu Dios en una trampa. Por último, el diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta y desde allí podía verse los países más ricos y poderosos del mundo. El diablo le dijo: todos estos países serán tuyos si te arrodillas delante de mí y me adoras. Jesús le respondió: vete de aquí, Satanás, porque la Biblia dice, adoren a Dios y obedézcanlo solo a Él. Entonces el diablo se fue y unos ángeles vinieron a servir a Jesús. Cuando Jesús oyó que Juan el Bautista estaba en la cárcel, se marchó a la región de Galilea, pero no volvió a su casa en Nazaret, sino que se fue a vivir a Cafarnaúm. Este pueblo se encuentra a las orillas del lago de Galilea. Allí vivieron las tribus israelitas de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías cuando escribió: escucha, tierra de Zabulón, que estás cerca del gran mar. Escucha, tierra de Neftalí, que estás al oriente del río Jordán. Escucha tú, Galilea, tierra de extranjeros. Aunque tu gente iba en la oscuridad, verá gran luz. Una luz alumbrará a los que vivan en sombra de muerte. Desde entonces, Jesús comenzó a decirles a todos: vuélvanse a Dios, porque su reino se va a establecer aquí. Cuando Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón Pedro y Andrés, dos hermanos que eran pescadores, mientras ellos pescaban con sus redes, Jesús les dijo: síganme, en lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. En ese mismo instante, Pedro y Andrés dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Jesús siguió caminando
por la orilla del lago y vio a Santiago y a Juan, a otros 2 hermanos que también eran pescadores. Los 2 estaban en una barca arreglando las redes, junto con su padre Zebedeo. Jesús llamó a los 2. Ellos salieron de inmediato de la barca, dejaron a su padre y siguieron a Jesús. Jesús recorría toda la región de Galilea, enseñaba en las sinagogas, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a todos los que estaban enfermos. Jesús se hizo muy famoso en toda la región de Siria. La gente le traía personas que sufrían dolores y enfermedades o que tenían demonios. También le traían a los que sufrían de ataques y que no podían caminar ni moverse, y a todos ellos los sanó. Muchísima gente de las regiones de Galilea, Judea y Decápolis seguían a Jesús. También venía gente de la ciudad de Jerusalén y de los pueblos que estaban al otro lado del río Jordán. Bueno, hemos terminado de leer 4 capítulos. Te espero el día de mañana. Y te dejo con esta frase que dice: yo mismo iré contigo, te daré descanso y todo te saldrá bien. ¿Dónde está esta frase? Éxodo 33:14. Dios te bendiga, nos vemos mañana.